¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, muchísimas gracias, Ana. Buenos días. Eguerdión, ya a estas horas. Empezamos con el segundo bloque de contenidos de la mañana. Para que podáis estructurar bien lo que a continuación os vamos a ir exponiendo, tenéis que pensar que vamos a hacerlo en dos bloques diferenciados. En una primera parte vamos a ir describiendo toda la herramienta de trabajo que a lo largo de un año hemos ido elaborando los 5 grupos de desarrollo rural que han participado en el proyecto y junto con los contenidos que se vayan trasladando se van a ir presentando diferentes experiencias prácticas que nos van a permitir ejemplificar todo lo que se va comentando y dotarle de otros contenidos. Habrá 2 mesas entonces paralelas, todos los contenidos van a ser progresivos, que una vez de que acabe la primera, seguidamente se levantará la segunda o intervendrá la segunda. Lo comento porque no habrá luego un espacio de descanso y os animaría a que nos marchaseis y os quedaseis hasta el final, que va a merecer la pena, os lo aseguro. En cualquier caso, en esta primera mesa, luego además iré comentando cuándo van a intervenir y qué sentido tiene la práctica que van a presentar. Nos acompañan Cristina Bayona, la coordinadora del Grupo de Desarrollo Rural del Grupo de Acción Local Zona Media de Navarra. Nos acompañan también Carmen Pérez del Río, del Grupo de Desarrollo Rural Subbética Cordobesa, y Ana Evilla Ordóñez, también del Grupo de Desarrollo Rural Valle de Guadalhorce. Os hemos invitado al frío, me parece que esto hacía mucho tiempo ya que no... Casi aquí tampoco, pero bueno, en el norte tenemos más costumbre de esto. En cualquier caso, si me permitís, voy a levantarme. Quisiéramos... Ay, no, el micrófono. Nada. Sí, para que veáis, este es el resultado de un año de trabajo que tiene más fases, pero que ha permitido, a través del conocimiento que aportan 5 grupos muy diversos de desarrollo rural, elaborar una herramienta metodológica, luego además lo vamos a explicar mejor, que tiene 2 cuadernos, por decirlo de alguna manera. Una guía metodológica, si recordáis al principio, en la parte más de modelo, de marco, hemos dibujado el horizonte, hemos visto qué desafíos había, qué cuestiones se habían ido trabajando, hemos visto diferentes cosas. Lo que aportan los grupos, o al menos este proyecto, tiene que ver con cómo hacerlo, cómo llegar ahí. Y es una propuesta que os vamos a ir presentando ahora. Entonces, esa propuesta, esa herramienta de trabajo es un itinerario para incorporar la perspectiva de género en las áreas de actuación de los grupos de desarrollo rural. No me detengo en explicar las diferentes partes del título, que no es casual. Bueno, me detendré en una de ellas, porque perspectiva de género creo que ha quedado bastante explicado en el marco a primera hora de la mañana. En cualquier caso, aportaría 2 elementos. Fijaros, la parte más metodológica de asesoramiento y otra parte que tiene que ver con las experiencias prácticas. Me tocará más contar la parte metodológica y al resto de compañeras que van a ir interviniendo algunas cuestiones que nutren las experiencias prácticas. Las experiencias prácticas que tienen que ver con las actuaciones nos permiten conectar a otros grupos o personas con lo que se hace en los territorios, mucho más a veces que una descripción más metodológica. Ejemplificar la teoría y, sobre todo, poner en valor el trabajo que vienen haciendo a lo largo de muchos años diferentes grupos de desarrollo rural de 2 partes, de la parte más septentrional de la península y de Andalucía en este caso. ¿Qué es el itinerario? Porque es la primera pregunta que nos puede surgir. Bueno, pues aprovechamos un elemento del patrimonio de esta zona de aquí, que es el Camino de Santiago, que pasa por una parte, y es eso, hemos comido pies en gominolas, hemos hablado de pasos. Realmente el itinerario como herramienta es el camino que cualquier grupo de desarrollo rural parte de la experiencia de 5, pero es útil para que cualquier grupo de desarrollo rural que tenga voluntad y que responda al mandato normativo de intervenir intencionadamente en materia de igualdad, tiene que ir desarrollando
para la consecución real y efectiva de la igualdad entre mujeres y hombres en su territorio, para contribuir a ese cambio tan necesario y tan políticamente pertinente. En cualquier caso, es el camino. ¿Y por qué lo comento? Porque muchas veces te suena itinerario, otra guía más, no es una guía más. Otro material didáctico más, no es un material didáctico más. Un plan, no es un plan, aunque su concreción sí puede ser un plan. Es el horizonte, el camino, el hacia dónde. Por eso, bueno, pues vemos ahí personas que van haciendo, ¿no?, ese tránsito, ese transcurso, esa travesía. Algunas claves para entenderlo metodológicamente. Primero, es una herramienta de trabajo a la carta, ad hoc. ¿Por qué? Porque si hay otras herramientas de trabajo, esta parte en concreto de una que se hizo impulsada por el Organismo de Igualdad de la Comunidad Foral de Navarra, que trabajó en un itinerario que además fue el instrumento que se legitimó desde el Gobierno de Navarra para asesorar a las entidades locales en cómo tenían que trabajar la igualdad. ¿Qué ocurre? Que los grupos de desarrollo rural, aunque trabajen con administraciones, no son una administración. Entonces, es una herramienta a la carta de la realidad de los grupos de desarrollo rural y tiene como punto de partida su conocimiento del territorio, de lo que pasa, de las dificultades. De hecho, toda la herramienta se diseñó a partir de un autodiagnóstico que hicieron los propios grupos de desarrollo, que así se inició el proceso, sobre cómo habían transversalizado la igualdad en el conjunto de su actuación, y esa situación de partida fue lo que fue dando elementos para poder elaborar esta herramienta práctica, técnica, que asesora sobre cómo transversalizar la igualdad en la actuación de los grupos de desarrollo. Y centraré también diferentes cuestiones que tienen que ver con el trabajo que proponemos. Cuando hablamos de actuaciones, no nos referimos, y las ponentes anteriores lo han dicho, a actuaciones hacia afuera, sino tocaríamos tres dimensiones diferentes que tienen que ver con las actuaciones de un grupo. Su enfoque y marco, su política, todo lo que son sus procedimientos administrativos y de gestión, el grupo hacia adentro, la maquinaria, y en un tercer nivel, las actuaciones que hace hacia afuera, hacia el territorio. Imaginaos la complejidad de elaborar una herramienta, es complejo pero no es imposible, es posible, que asesore a los grupos en este camino progresivo. Otra clave, la he comentado, asesora a los grupos. Es una herramienta flexible. Yo me sitúo en qué momento estoy en ese camino y a partir de ahí establezco un plan, lo proponemos a 2 años, para ir interviniendo en materia de igualdad de forma posibilista y con impacto. Y no es casual lo que digo, luego lo veréis. Intervención intencionada, siempre en coherencia con los mandatos normativos. Todo lo que aquí se está proponiendo está afectado por mandatos normativos. No es que nos parezca que hay que hacerlo, sino que es una obligación hacerlo. Y sobre todo, por favor, esa clave, sistematicidad. No hay sistemática de trabajo, se trabaja de forma muy puntual. Tengo una subvención y entonces ahora no consolido así nada. Es una intervención sistemática, imparable. Empiezo y no puedo dejar de hacer ese camino. Ordena, asesora sistemáticamente porque ordena. Me dice cómo lo tengo que hacer. Supone un cambio importantísimo porque la igualdad, o al menos contribuye a que haya un cambio fundamental. Lo han comentado también en la primera parte de la mesa. La igualdad pasa de ser algo periférico en la actuación de los grupos a, de forma responsable, esa consideración de la mitad de la ciudadanía con derechos, pasa a estar en el centro de la actuación de los grupos. Forma parte de su actuación. Es un proceso. Fijaros que lo comentábamos cuando ahora hablábamos. La finalidad del trabajo que se ha hecho realmente no son las guías que vamos a presentar aquí, sino el proceso que se ha ido generando en los grupos de reflexión, capacitación, repensar herramientas de trabajo, compromiso, marco, para poder seguir avanzando en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Además, en un marco muy concreto, con una didáctica y práctica de la igualdad. El enfoque todo el tiempo teórico y normativo es la base que sustenta la intervención que se propone, pero es otra forma de hacer didáctica de la igualdad, didáctica feminista, y poner en práctica cómo se puede transversalizar la igualdad en lo que hacen grupos de desarrollo rural, añadiré muy diversos.
Si algo han aportado las 5 realidades que vamos a ver, son una diversidad de experiencias y realidades que han enriquecido enormemente el proyecto. Homogeneidad y rigor. No se puede empezar a construir la casa por la ventana y en materia de igualdad cuando intervenimos lo solemos hacer frecuentemente. Nos vamos a lo que nos suena que más de moda está. ¿Que toca presupuestos en la formación que hacía? Pues venga, vamos a darle a los presupuestos. No se puede llegar ahí si antes no tengo otra parte del recorrido hecho. Y eso es lo que marca ese itinerario. ¿Por dónde tengo que empezar? Colaboración y corresponsabilidad. Colaboración y corresponsabilidad no es algo nuevo, pero sí cuando la ponemos al servicio de la igualdad, internamente en los grupos y de los grupos hacia afuera. Luego veremos alguna experiencia. Todo esto es el itinerario. Como os decía antes, no es, no recuerdo cómo es la expresión, sopa para todo el mundo la misma o café para todo el mundo el mismo. No, en ese recorrido, en ese camino que hemos visto, cada grupo se coloca donde está y establece hacia dónde va a ir de forma pautada, pero cada grupo está en un sitio absolutamente diferente. Y estos dos últimos elementos, que son claves fundamentales. Primero, la transferencia. Este trabajo que se ha hecho ha servido, o al menos la cobertura que ha servido, ¿no?, para elaborar la herramienta, eran unas 350.000 personas, mitad mujeres, mitad hombres, que viven en territorios rurales y se ha hecho a través de la experiencia que aportan 108 ayuntamientos, 38 creo de zona media, lo digo de memoria, y el resto de Andalucía. Por tanto, no es baladí lo que se aporta ahí, no es un juego de azar ni un experimento, hay mucho conocimiento detrás y es una herramienta absolutamente transferible a otros grupos de desarrollo rural que se comprometan con este proceso de transformación. Y por último, sostenibilidad. Lo han comentado también tanto Mariluz como Neus en su intervención inicial. Las políticas de igualdad no se sostienen porque intervenimos puntualmente. La sostenibilidad, que es lo que hace que los proyectos sean viables, es lo que nos permite pasar del resultado al impacto. Y si algo aporta esta herramienta, al menos intento que tengáis elementos para acercaros a ella y que os sugiera por lo menos su lectura cuando podáis tenerla. Si algo aporta es la sostenibilidad de las políticas de igualdad, que es lo que realmente hace que esto cambie. Y diréis, bueno, ¿y la herramienta? Yo voy a presentarla ahora. ¿Dónde está? Bueno, a partir de las próximas semanas, yo no sé si ya se enviará directamente a las personas que habéis facilitado vuestro correo electrónico, pero sí en las páginas web de todos los grupos de desarrollo va a estar disponible para que podáis descargarla, difundirla y optimizarla como mejor consideréis. Bueno, cuando nos planteamos el trabajo, un itinerario y cómo montamos este proceso, este camino que estoy describiendo, en esta progresión, en la intervención intencionada, sistemática y homogénea en materia de igualdad, que atraviesa todo lo que hace el grupo, establecemos 3 niveles de intervención. El primero de ellos son las condiciones básicas que tiene que tener cualquier grupo que quiera transversalizar la igualdad o avanzar en materia de igualdad en su actuación. O sea, no vale empezar por el nivel 2 ni por el nivel 3. Es el básico obligatorio para cualquier grupo. Si no tenemos estas condiciones, lo que hagamos en el 2 o en el 3 ni va a ser transferible ni va a ser sostenible. Entonces, cualquier grupo que empieza tiene que partir de esto. Muchos grupos que ya han empezado, esta parte la tienen más o menos resuelta y podrán intervenir en el 2 y en el 3. Luego los voy a ir explicando. El primero, entonces, serían las condiciones básicas para transversalizar en la política del grupo, en el modelo de gobierno y en la actuación que voy a desarrollar. A partir de ahí, otros 2 niveles en los que podemos programar de forma paralela. Uno que va a tener que ver con la perspectiva de género o su integración en todo lo que son los procedimientos administrativos y de gestión de los grupos, las ayudas, la normativa, los contratos que se hacen, la comunicación, los datos, luego lo vemos. Y el nivel 3, que tiene que ver con las actuaciones que hacen los grupos de cara al territorio. Si yo os pregunto ahora, ¿dónde más os suena que han podido intervenir los grupos de los 3 niveles que os propongo ahí? Aquí, en el 3. A veces nos vamos aquí al territorio, tenemos subvención, se tiene que ver,
pero tan importante es el 3 como el 2 y sobre todo pasar de uno a otro sin tener el 1, insisto, no nos va a permitir que lo que hagamos se sostenga. Luego lo voy a explicar más despacito para que veáis qué aporta el itinerario a ese proceso de trabajo estructurado en niveles. Pero os decía que tan importante como la herramienta, que no es la finalidad, es el proceso de trabajo que han hecho los grupos. Comenzamos con una primera fase en la que inicia el proyecto. Os lo cuento un poco para que veáis que no hemos llegado a la nada, ha sido un año de trabajo intenso. Una primera parte donde se autodiagnostican en qué momento se encuentran en materia de transversalización de la igualdad y hay realidades muy diferentes que no comparan, sino que enriquecen el proceso que se propone. Una segunda fase donde ya se establecen los elementos organizadores, los niveles y se le va dando contenidos al itinerario y además esos contenidos se van ejemplificando con prácticas, luego las contaremos algunas de ellas, que nos hacen aprender por lo bueno y por lo malo, por todo lo que ha sucedido en el proceso y cómo ha impactado en el territorio. Una tercera fase donde los grupos, además de hacer el autodiagnóstico, tener el documento, reciben formación interna para tener elementos para utilizarlo internamente con sus equipos y finalmente ya sería esta parte de cierre donde se presenta, se difunde y se transfiere la experiencia y la propia herramienta. Vamos con el nivel 1, ese básico que decíamos donde se establecen las condiciones, los mínimos indispensables que tiene que tener cualquier grupo que vaya a trabajar. Y son de sentido común, nos van a sonar ahora cuando los veamos. No me voy a detener, pero todo el tiempo, toda la propuesta de trabajo, la secuencia de trabajo que ordena esta intervención en materia de igualdad que tienen que hacer los grupos en este camino, como correspondería a cualquier planificación, va estructurando sus contenidos en objetivos, líneas de intervención, programas y para los diferentes programas se aportan experiencias. Pero si tenemos que empezar por algo, el sentido común nos dice que hay 4 cuestiones que se corresponden a líneas que tiene que tener cualquier grupo que empieza. Primero, la igualdad tiene que estar de alguna forma en la política, en el marco del propio grupo. Y hay 2 instrumentos que definen el marco el modelo de desarrollo del propio grupo en el territorio. Uno de ellos son los propios estatutos y el otro las estrategias de desarrollo rural. Además, decían muchos grupos, nos viene en un momento muy bueno porque estamos justo empezando con las estrategias en este momento. Otra de las líneas serían los recursos para la igualdad. Aquí se abordan 2, aunque se tocan todos, lo que serían las estructuras y la financiación, el dinero. Pero hay muchos recursos también que se han comentado anteriormente. Los recursos tienen que ver con los tiempos que hay que dedicarle a esto, que el bambú ese no crece de un día para otro, con los recursos organizativos, materiales, humanos, técnicos, económicos también. Aquí, en cualquier caso, se abordarían 2 tipos de 2 programas concretos. Uno, las estructuras dentro de los grupos para el impulso de la igualdad. Y aquí, para que veáis, se establecen diferentes pautas todo el tiempo. Uno, cuando un grupo no tiene ninguna estructura ni personal asignado para desarrollar el trabajo en materia de igualdad. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué mínimos? ¿Qué actuaciones tiene que tener en cuenta? Otros grupos que sí que pueden tener personas designadas, entonces, ¿qué experiencia tiene que tener? ¿Qué condiciones? ¿Cómo se tiene que designar a esta persona? ¿Cuáles serían sus funciones? Y a grupos más grandes que tienen otra trayectoria y están en otro momento, ¿qué especialización? ¿Cómo tiene que ser ese perfil profesional? ¿Cuáles son sus funciones? Eso en una primera parte o pauta. Otra, cómo se tiene que establecer en el marco de las estructuras la coordinación internamente dentro de cada grupo para abordar transversalmente la igualdad. Y otro paso más, cómo tiene que ser esa coordinación y esas alianzas con otras entidades y organismos del territorio que trabajan en materia de igualdad. Entonces, el itinerario lo va pautando. Empezamos por aquí, seguimos. Si no tienes esto, no puedes pasar aquí. Necesitas esto. Ordena, sistematiza. 2 de las experiencias que vamos a conocer en esta mesa tienen que ver con eso. Una de ellas en concreto con las estructuras. Vamos a conocer la estructura del Grupo de Desarrollo Local de Zona Media de Navarra y al menos su aprendizaje en este proceso y la estructura interna para el impulso de la igualdad. Y en otra parte de las intervenciones, la compañera de Guadalhorce nos comentará
las estructuras, alianzas, redes, sinergias que establece con otras o con otros agentes del territorio para el impulso de la igualdad de forma coordinada, además de otras cuestiones. Hay otra línea. Hemos visto en el enfoque de la política, tiene que haber estructuras. Y dentro de esas estructuras también estaría financiación. Sin recursos es difícil. Hacen falta recursos para impulsar la igualdad, como para hacer un cambio tecnológico en la organización o como para trabajar el medio ambiente. Lo que pasa que a veces cuando es para temas de igualdad nos cuesta más y siempre adolecemos de que no hay recursos, los hay y hay que optimizarlos bien. Y cuando es para otros temas, pues cuesta menos y lo vemos claramente. Pensemos un poco en todas esas resistencias que nos decía Neus al inicio de la jornada. Entonces, línea 1, enfoque. Línea 2, recursos. Línea 3, la capacitación. Lo que realmente cambia es el conocimiento experto en materia de igualdad. Tanto el personal político del grupo como el técnico tiene que tener unas nociones básicas para intervenir en materia de igualdad. No vale con querer hacer si no lo sé hacer. Y esas competencias se van adquiriendo progresivamente. Eso es lo que cambia la forma de intervenir y lo que construye voluntad, tanto política como técnica. Y en el itinerario se aporta cómo tiene que ser esa formación, una propuesta de contenidos de la formación, cuándo hacer esa formación, cómo diseñar primero la formación, diseñar los contenidos, la metodología que tiene que tener, cómo hacerle seguimiento y evaluación. Va pautando todo el proceso. En una última parte sería otra de las líneas, la planificación y gestión para la igualdad. Decía, intervenir intencionadamente, eso supone planificar. Tengo un itinerario que es un recorrido y en 2 años tengo que identificar qué prioridades tiene mi grupo a partir de dónde está para llegar en otros 2 años a otro sitio. Y así como en creatividad todo el mundo habla de cantidad, en planificación estratégica o en planificación en esta cuarta línea en materia de igualdad, la cantidad suele estar reñida con la calidad. Cualquier programa o planificación, más conociendo la situación de los grupos de desarrollo rural, donde, como tenemos que demostrar que hacemos, contemplemos 100.000 actividades, a nada que sepamos un poquito vamos a saber que vamos a generar unas expectativas que luego no se van a poder cumplir. Y tenemos que contar en el territorio que lo que hacemos impacta y impacta positivamente en materia de igualdad. Entonces, esto tendría que ver con las condiciones mínimas, el básico imprescindible. Y os decía que es de sentido común, aunque el itinerario lo va pautando absolutamente todo, porque toca el modelo, toca los recursos, toca la formación básica y toca lo que tendría que ser una planificación mínima para poder intervenir sistemáticamente. Bueno, cada uno de los niveles tiene tanto unas claves para entender, porque muchas veces adolecemos de que nos parece que sabemos, pero hay muchas dudas conceptuales, a qué nos referimos con esto. Entonces, siempre hay unas claves muy didácticas y luego ya cómo sería la secuencia de actuaciones, que sería esa parte que veis ahí. Pero no nos da tiempo de bajar a todos los contenidos y sí que me gustaría invitaros a que podáis acercaros a la herramienta técnica, metodológica y poder disfrutarla un poco con los elementos que os comentamos aquí. El nivel 2, muy brevemente, tiene que ver con, bueno, estoy en el nivel 1, ya tengo esas condiciones mínimas y ahora voy a dar un paso más. Voy a mirar el grupo hacia adentro y voy a ver cómo puedo transversalizar la igualdad desde... Imaginaos una fábrica con la maquinaria, la propia maquinaria que tiene el grupo. Y cuando hablamos de procedimientos administrativos y de gestión, hay 2 partes o 2 patas que tenemos que tocar y que se confunden mucho. La primera de las líneas, no cuento cómo se distribuyen objetivos, líneas. La primera de las líneas tiene que ver con la capacitación, ya sería especializada, para trabajar en el marco de un procedimiento concreto de administración y de gestión. ¿Por qué? La otra formación que os he dicho es la básica. Esta ya es especializada. Sin la básica no podemos llegar a la especializada. Ves que ocurre comúnmente como empezamos a trabajar con, no, queremos incorporar el enfoque de género en los presupuestos, pero no sabemos ni qué es el enfoque de género ni qué supone. Eso ya lo hemos visto en la formación básica. Y ahora sí nos vamos a meter de forma especializada, porque es complicado, en un procedimiento. He dicho presupuestos, pero no sería el primero en el que yo igual invitaría a participar o a hacer mejoras como grupo. ¿Dónde sí? Y esto lo vamos a ver pautado. Entonces, primero, formación en gestión especializada. El itinerario aporta
lo digo de memoria, creo que son 10 propuestas formativas sobre diferentes procedimientos, cómo hay que programarlas, el perfil de las personas que tendrían que impartir esa formación, cómo darle seguimiento, evaluar, aporta esa primera parte en la línea 1 y luego en la segunda ya va tocando procedimientos muy concretos. Tanto Gobierno de Navarra como la Junta de Andalucía tienen guías maravillosas para profundizar en cualquiera de esos procedimientos. Pero esto no es el itinerario. El itinerario lo que intenta es todo eso, ordenarlo, de forma que yo como grupo vea cuándo empiezo y con qué procedimiento y de qué manera comienzo a trabajarlo. Primero que tiene que ver con la gestión de la información y su tratamiento, o sea, los datos, desagregarlos por sexo. ¿Qué es desagregar por sexo los datos? Es una variable, ¿qué es el género? Porque los datos se analizan teniendo en cuenta el enfoque de género. Toda esa parte la aporta el itinerario y además explica cómo empezar a trabajar este procedimiento, que sería básico. Lo que no se ve no existe. Sin datos no podemos constatar cómo una realidad impacta en el territorio. Los datos nos permiten pasar de la opinión al rigor, que también se decía anteriormente en la primera ponencia o en la primera mesa. Entonces, la información aquí es clave. ¿Cómo tiene que trabajar un grupo la información? Y se van dando pautas para hacerlo. Generalmente, esas pautas se agrupan en 4 bloques en los procedimientos. Una primera que se trataría de identificar el momento en el que está el grupo en torno a ese procedimiento. Una segunda donde el grupo establece orientaciones, directrices, para criterios para poder como grupo intervenir en torno a ese procedimiento, en este caso sería de la información. ¿Por qué? Porque si no, todo depende de la voluntad de a quien le toque y no con un marco común de trabajo del propio grupo. Una tercera pauta que sería, sabemos cómo está el grupo, tenemos unas orientaciones o criterios comunes. Bueno, pues vamos a empezar a ponerlo en práctica. En este caso empezaríamos, pues vamos a empezar con la web o con la recogida de información. Y una vez de que se empieza esa práctica, se integraría ya en el conjunto de la organización. Y ya en un cuarto momento se le daría seguimiento, evaluaría el impacto y además incorporaríamos mejoras al procedimiento. Esto se hace con todos. ¿Veis cómo es una forma sistemática, ordenada de intervenir para que la igualdad atraviese lo que hace un grupo, en este caso en el hacia adentro? Y esto lo tocaríamos para lo que es información general, datos. La política de comunicación del grupo, que va más allá del lenguaje incluyente, no sexista o androcéntrico, tiene que ver también con cómo trasladamos o hacemos rendición de cuentas de lo que en el grupo hacemos en materia de igualdad. Tiene que ver con, en otro programa, la política de contratación del grupo y las ayudas que establece. Con la normativa. Normativa no son leyes, también son proyectos estratégicos, marcos para el grupo. Con la evaluación previa del impacto de esos proyectos. Con la planificación, cuando planificamos, cómo establecemos prioridades, objetivos, dónde está ahí la igualdad en las actuaciones y luego todo lo que es la política de presupuestación también del grupo, donde también se dan algunos apuntes. No sé si os sirve, es demasiado, son sugerencias interesantes para que podáis acercaros al documento. En cualquier caso, nos va a servir conocer la experiencia en torno a esta propuesta de trabajo de alguno de los grupos. Vamos a ver primero, todo lo que tiene que ver con estructuras internas de trabajo del propio grupo en materia de igualdad. Luego, a continuación, con esa evaluación del impacto de la normativa previo de impacto de género a través de una experiencia muy concreta. Y luego, finalmente, vamos a ver esa forma de establecer redes, alianzas en el territorio, trabajar comunicación, formación a través de la experiencia de Guadalhorce. Aquí lo dejamos de momento. Gracias.